Ahora sí. Ya, aquí lo tengo. Sí, vale. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artiles Editores, les damos la bienvenida a esta presentación de Psicología Política de Felipe Cuscó. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Felipe Cuscó, de Jorge Linares y de Juan Sánchez. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Quiero presentar brevemente a mis dos grandes amigos, Juan Sánchez y Jorge Enrique Linares. Juan Sánchez es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y es gran especialista en filosofía hegeliana y kantiana y profesor de la UNAM, pues yo creo que desde hace más de 30 años por ahí, ¿no? Más, yo creo. Desde el precámbrico. Jorge Enrique Linares es doctor en filosofía por parte de la UNAM, profesor titular C y también desde hace 30 años, yo creo, profesor de la UNAM. Es mi nivel 3. Sus líneas de investigación pues son la ética de la ciencia y la tecnología, la bioética, la ética contemporánea. Ambos muy, muy queridos amigos. Jorge es un gran conversador, una enciclopedia viva, un gran conocedor de vinos. Juan es un hombre cargado de sabiduría, otro gran conversador y un gran conocedor de mezcales. Entonces, bueno, pues no podría ser mejor mesa y les agradezco mucho que estén aquí. Y bueno, pues brevemente decir de qué trata el libro, dar una explicación muy sencilla. El reto aquí es que pues ya he realizado varias presentaciones, varias entrevistas, podcasts, y el reto es no repetir lo dicho en otras ocasiones, entonces voy a tratar de ofrecer una aproximación distinta a las cosas que he dicho en otras presentaciones y en otros lugares y espacios, y para tratar de explicar el libro desde una aproximación diferente, pues decir pues de qué trata esto de la psicología política y cuál es la intención que tuve al escribir este texto. Principalmente fue precisamente ofrecerle a las lectoras y a los lectores una aproximación a qué es esa cosa llamada psicología política en una manera y en una forma y en un formato que sea accesible pues tanto como para los lectores no especializados y las lectoras no especializadas ni familiarizadas, como para lectores y lectoras que conozcan el tema, que sean especialistas, pero que pese a todo les pueda resultar de interés. Entonces, bueno, mi intención era ofrecer un texto accesible de casi introducción a esta subdisciplina de la ciencia política. ¿Qué es la psicología política? Pues la psicología política es una subdisciplina de la ciencia política, una subdisciplina ciertamente muy reciente que apenas empieza a ser incorporada en los programas de estudio de muchas universidades. Y básicamente de lo que trata la psicología política, para decirlo de la manera más comprimida y más sencilla posible, es de pues aplicar todo aquello que sabemos sobre la conducta humana al estudio de los fenómenos políticos. Intentar explicar los fenómenos políticos desde la perspectiva de los asuntos psicológicos que inciden en ellos. Esto es relevante por una razón. Normalmente la forma en que se enseña ciencia política en nuestras universidades, cuando digo nuestras universidades me refiero principalmente a México y a la fuerte influencia que en México hay del positivismo anglosajón. Muchos de los enfoques que integran esta subdisciplina de la psicología política quedan relegados o simplemente olvidados. Y esto impide que muchos fenómenos no alcancen a ser explicados correctamente. Una de las tesis que quiero defender en el libro es que hay una serie de fenómenos políticos muy relevantes que solo podemos alcanzar a entender cabalmente desde la perspectiva de la psicología política que quiero ofrecer o que busco ofrecer en este libro. Así que solo quisiera mencionar pues como algunas de las líneas, de los ejemplos que en el libro voy tratando de ir desarrollando y de ir exponiendo, que ilustran precisamente esto, cómo es que hay problemas
problemas importantes en la política que solo alcanzan a ser adecuadamente comprendidos y entendidos cuando asumimos el enfoque de la psicología política y de una psicología política además de corte muy filosófico. Primero, una cosa que creo que es importante señalar es que fenómenos muy específicos que muchas veces llaman la atención de los extranjeros no podrían comprenderse si no fuera desde algunos de los lineamientos que en el libro quedan establecidos. Voy a poner un ejemplo. Tengo un cuñado holandés que ha venido cuando menos 30 veces al país y cada vez que viene a México se sorprende de cantidad de fenómenos culturales, fenómenos que atañen principalmente a nuestra cultura política, pues que le sorprenden y para los que no haya explicación. Uno de esos fenómenos que recuerdo siempre le llamó muchísimo la atención fue el de Hilario Ramírez, que seguramente pues, tal vez la gente que está aquí o que nos acompaña en Facebook Live sepa quién es. Hilario Ramírez fue el heroico alcalde de San Blas, Nayarit, que hizo campaña política señalándole a sus votantes pues que él había sido ladrón, que durante su primer periodo había robado, pero sin embargo les prometió que si era reelegido para el siguiente periodo, nunca dijo que no fuera a robar, pero se comprometió muy sentidamente y con mucha honestidad a robar menos, a robar poquito, a robar poquito. Y lo que le sorprendía a mi cuñado es cómo demonios este señor ganó la elección. ¿Dónde es el lema de campaña? ¿Y cómo podría haber un país en el mundo donde haya un candidato que haga campaña prometiendo que va a robar poco y que esa campaña prenda, sea exitosa y le lleve a reelegirse? Bueno, obviamente hay muchas variables que influyen en la explicación que podemos dar de un fenómeno como este, pero mi tesis es que explicarlo realmente a cabalidad necesariamente requiere soportarse en algunos de las descripciones y de las explicaciones que ofrezco. ¿Cómo entender, por ejemplo, que las mediciones que se suelen hacer periódicamente, usualmente cada año, respecto al índice de felicidad en los distintos países del planeta, siempre reporten como resultado que la gente en México señale que es mucho más feliz que la gente, por ejemplo, de países como Portugal, donde mi amigo Jorge, que es conocedor de esos lares, sabe, la gente vive pues con un índice de desarrollo altísimo, prácticamente no hay problemas. Creo que las dificultades más severas que tiene que enfrentar la gente en Portugal es determinar si acompaña su bacalao, pepino, la aguja o no. ¿Cómo es posible que países como México, con los secuestrados, los torturados, los descabezados, con agua envenenada, sin agua, al borde de un colapso hídrico, con una corrupción rampante, reporten ser más felices que los ciudadanos de países como Portugal? Todos estos fenómenos, por ejemplo, requieren ser abordados desde la perspectiva de mecanismos psicológicos que suelen operar a espaldas de las personas, de los que no somos conscientes. Es uno de los ejemplos que doy en el libro. Explicar fenómenos como este, el alcalde que se reelige prometiendo robar poquito, o índices de felicidad que reportan que países como México son más felices que países como Dinamarca o como Noruega, solo alcanzan a ser explicados de un mecanismo del que yo hablo mucho en mis clases, en mis cursos, que la literatura ha referido como el mecanismo, con un nombre muy pomposo, de reducción de las disonancias cognitivas. Básicamente es un mecanismo que consiste en que todos los seres humanos aprendemos a adaptar nuestras expectativas, nuestras preferencias a nuestras oportunidades. Para tratar de gestionar adecuadamente nuestro dolor, nuestro sufrimiento, los seres humanos pues aprendemos a desear aquello que está en nuestro alcance conseguir, y aquello que está en nuestro alcance conseguir usualmente determina qué es precisamente lo que deseamos. Ese era uno de los secretos del mundo feliz de Huxley. Si recuerdan el mundo feliz de Huxley, pues lo que se trataba era de programar a las personas para que desde el neonato aprendieran a querer únicamente aquello que el régimen o que ese modelo de gestión y de administración de la vida pública y privada ofrecía como posibilidad, que las personas desearan solo lo que estaba dentro de su alcance
y que estuviera dentro de su alcance solo aquello que deseaba. Eso elimina la frustración y no debe ser confundido con la resignación. Siempre hago esta acotación. Resignarse es tener una expectativa referente a desear alcanzar alguna meta, ver que la meta no se puede alcanzar, entonces renunciar a que esto no se pueda conseguir, pero el deseo no desaparece. El deseo está ahí, nos resignamos a no poderlo satisfacer. No, el mecanismo que estoy describiendo es otra cosa. El mecanismo que estoy describiendo es un mecanismo a través del cual las personas dejamos de desear aquello que está fuera de nuestro alcance. Realmente hay un movimiento intrapsíquico al interior de nuestra psique, donde pues aprendemos a ajustar creencias, preferencias, oportunidades para moldar nuestros deseos a nuestras restricciones y aprender a desear aquello que está dentro de lo que podemos alcanzar. Eso explica entonces que si solo podemos optar entre ladrones, pues aprendamos a desear elegir a un ladrón. Si solo podemos o no conocemos más posibilidad de vida que vivir en medio de agua envenenada, descabezados, descuartizados, muerte, dolor, sufrimiento, miseria, corrupción, pues aprendamos a extraer algún tipo de satisfacción de esta situación tan miserable. Claro que el hecho de que las personas aprendamos a sonreírle a la desgracia o a la ausencia de fortuna, no significa que esa situación de desgracia o de ausencia de fortuna sea legítima, o sea, válida, ¿no? O sea, correcta. Esto es un ejemplo del tipo de cosas que la psicología política nos ayuda a explicar. Mencionaría brevemente, pero no me quiero alargar mucho, que la psicología política ayuda a entender otros fenómenos complejos que la ciencia política no alcanza a estudiar bien, si no es desde las coordenadas filosóficas que ofrece esta aproximación. Fenómenos como el poder no alcanzan a ser adecuadamente explicados si no es desde algunas de las tesis y ejemplos que menciono en el libro. Estoy plenamente convencido de ello. Usualmente las personas de a pie, comunes y corrientes, entendemos el poder como una fuerza coercitiva que se impone desde fuera, que con violencia nos obliga a hacer cosas, como un vector que nos dice no, que nos niega, que nos impide, que nos imposibilita, cuando en realidad el poder es otra cosa. El secreto del poder es que no solo reprime, sino que restringiéndonos nos permite hacer cosas. El poder no solo niega aspectos de nuestra identidad, sino que el poder constituye identidades, ayuda a configurar la forma en la que somos, nos hace ser lo que somos. El poder literalmente nos disciplina, y al disciplinarnos nos hace moldearnos de una determinada manera. Esto ya lo había dicho hace mucho tiempo Foucault, pero hoy en día los tintes y la importancia y el alcance de esto, pues creo que escapan incluso a lo que Foucault llegó a imaginar. Hoy día ya los estados, los gobiernos no requieren soportarse en mecanismos biopolíticos como los que Foucault en su momento describió, mecanismos de gestión de la salud, de la enfermedad, mecanismos de gestión de grandes poblaciones, porque hoy en día no necesitamos quien nos discipline desde el exterior, no necesitamos amos externos, porque no, el autodisciplinamiento, ya cuando uso el término autodisciplinamiento estoy apuntando hacia lo que quiero llegar, ya la disciplina ha adquirido la forma de una interiorización que ya no requiere vigilantes externos. Hoy día somos nosotras, nosotros, quienes nos autoexigimos, nos autoexplotamos, nos autorreprendemos cuando no estamos rindiendo lo suficiente. Quiere decir esto que hoy día hay un proceso que ha deslocalizado la responsabilidad que el Estado tiene de gestionar y administrar ciertas necesidades para localizar ahora la gestión de estas necesidades en el individuo. Y eso permite que ahora el Estado no sea el responsable del sufrimiento, sino el propio sujeto, quien además se tiene que culpar si está en una situación subalterna o marginal. Tiene que ser el propio sujeto ahora quien se responsabilice y culpabilice de no estar haciendo suficiente mindfulness, de no estar meditando lo adecuado, de no estar haciendo suficiente ejercicio, ¿no? Y bueno, pues esto es mucho más tiránico
que cualquier otro modelo de represión al que nos hayamos enfrentado. Todo esto también desde distintos enfoques y perspectivas está abordado con muchos ejemplos a lo largo del libro. Entonces, pues, para terminar, diría, si algo me parece, me interesa dar a conocer a través de este texto, es esta dimensión de la política, del disciplinamiento que se lleva a cabo a través de la política, del poder, que generalmente permanece oculto a la mayoría de las personas. Para la mayoría de las personas, la dimensión del poder que nos es visible, pues es aquella que tenemos enfrente de manera más frontal, más inmediata. Todas las formas de disciplinamiento más sutiles y ocultas nos suelen pasar inadvertidas. Incluso desde la perspectiva de las coordenadas del psicoanálisis actual, hay elementos del disciplinamiento que no suelen siempre reseñarse de manera adecuada. Usualmente, por ejemplo, la gente que está familiarizada con el lenguaje psicoanalítico entiende que el superyo es la instancia de la psique, que nos reprocha, que nos exige, que nos recrimina no hacer las cosas de manera correcta o adecuada, pero se pierde de vista que el superyo tiene también una instancia muy opresiva, que es aquella instancia del superyo que nos ordena gozar, que nos ordena disfrutar y que nos hace sentir muy culpables cuando sentimos que no estamos disfrutando o gozando tanto como la gente que nos rodea o como creemos que goza o que disfruta la gente que nos rodea. Esto lo entiende perfectamente sobre todo el adolescente que se la vive vista más que los adultos atormentada por estas cuestiones. Y estos mecanismos, pues son mecanismos, estos instancias de la psique que operan de la manera en que estoy señalando, pues son mecanismos e instancias que es muy importante entender para comprender cómo funciona la mercadotecnia, cómo funciona la publicidad, qué es lo que la mercadotecnia y la publicidad política nos quiere vender cuando nos quieren vender productos políticos. En realidad, más que productos, lo que se nos vende suelen ser sueños o promesas apareados a estos productos o a estas cosas. Entonces, todo esto, muy resumido, sería, creo, lo que el libro quiere abordar. Esta dimensión invisible del poder, la autoridad, que nos suele muchas veces, si no es que casi siempre, pasar inadvertido. Y un último señalamiento que siempre hago al hablar de esto es que hoy en día en nuestro país esto es especialmente relevante, porque hoy día la política en nuestro país pues quizá está compuesta más que nunca de todos estos elementos intangibles, inacibles, que sin embargo son los que moldean el funcionamiento real de la política. Decía Maquiavelo que no hay política sin narración, que no hay política sin historias, que no hay política sin esta dimensión de los significados culturalmente disponibles, los imaginarios que están flotando en la mente de las personas, que son las que enmarcan nuestra percepción de las cosas. Esto era algo que supo ver muy bien Orwell, por ejemplo, dos novelas típicas, ¿no? 1984, Rebelión en la granja, cuando se refería a que uno de los instrumentos principales para someter a las personas era el correcto manejo del lenguaje. Incluso Orwell, de manera escalofriante, ya anticipaba muchas de las señales que hoy podemos advertir. La minimización del lenguaje, la compresión, la reducción del lenguaje para hipersimplificar el vocabulario que tenemos a nuestra disposición para tratar de interpretar lo que ocurre, que es una manera de literalmente enmarcar la percepción de los ciudadanos para manipularla y dirigirla de maneras muy perversas y muy complejas. Enmarcar la percepción de las personas, literalmente lo que quiere decir es colocar un marco que hace lo que el marco de un cuadro realiza. Un marco permite ordenar la percepción del sujeto que se coloca frente a dicho marco. ¿Y cómo permite organizar la percepción del sujeto? Diciéndole al sujeto qué elementos el sujeto debe dejar fuera de su percepción y qué elementos debe de incorporar al interior de su percepción. Entonces, los marcos, por ejemplo, nos pueden decir en periodo electoral que para evaluar lo que está ocurriendo en el país debemos de fijarnos en los elementos que la narrativa simbólica
oficialista coloca en el ecosistema político. Debemos de fijarnos entonces, por ejemplo, en elementos como que se vulneró a la patria al tomar una embajada por una potencia extranjera, como Ecuador vulneró la embajada mexicana, y entonces debemos de defender el suelo, el ánimo patrio frente a esta violencia, pero esta manera de enmarcar la percepción nos hace entonces dejar de hablar de que en nuestras propias elecciones hay otras formas de violencia que deberían de importarnos más que la lamentable toma de nuestra embajada. Van casi 30 candidatos a puestos de elección popular asesinados, la violencia está desatada y estos días casi no se habla de eso, casi no se habla de los asuntos que deberían de ser cruciales para la población. Un sector importante de la población está recibiendo agua envenenada, que en combinación con el cloro, ya hay universidades que empiezan a decir puede dar lugar a elementos, a formar elementos cancerígenos. En fin, una serie de cosas, me podría extender mucho en contarlas, no tiene caso, que resumen lo que creo que es el espíritu pues, de lo que nos puede ofrecer una disciplina como la psicología política. Entonces, bueno, no sé si les parece, quizá podemos continuar contigo, Jorge, y después, ¿les parece? ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo celebro mucho la publicación de este nuevo libro de Felipe, compañero amigo que se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la única facultad, hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona y ahora es profesor en el CAM. Resumen rápido que tiene el libro, pero nunca he dejado de estar en contacto con la comunidad de la UNAM. Bueno, este libro tiene ya continuidad con el anterior que publicaste, que es sobre la teoría del mundo racional, que va analizando los fenómenos de la política desde otras perspectivas teóricas que sin duda son fundamentales y se encadena con una tradición muy venerable, muy importante, digamos, un realismo político en la teoría, en la filosofía política, que por lo menos se remonta a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, a Hobbes, Spinoza, autores muy importantes que fueron demarcando esta lectura. Yo creo que hasta se remonta hasta Aristóteles, pero por lo menos en esta tradición moderna de observar con realismo cuáles son los mecanismos en efecto que entran en juego en la dimensión política de la vida humana, que es esencial. Y eso ya lo había definido Aristóteles, somos animales políticos, como son políticos, porque tenemos que debatir y discurrir, porque la política se hace con palabras, con simbolización, hay un elemento simbólico profundo. Y resulta que los elementos teóricos que Felipe recoge en este libro provienen de la teoría psicoanalítica, de Lacan, cosa que a mí me sorprendió. Como te dije, yo acá nunca entendí nada, mi propia incapacidad, ni en español ni en francés menos. La verdad nunca pude y se me hacía terriblemente aburrido y por fin encuentro un autor, no Zizek, sino Felipe, que me lo explica bien y que ya le tomé gusto. Voy a tener que entrar otra vez a ver si puedo, porque hay elementos más profundos, muy importantes que Felipe señala aquí, que nos comentaba, en la política, que tienen que ver con los deseos, nada más y nada más. Y los seres humanos somos algo, eso lo tiene Spinoza, somos seres que deseamos. Es decir, nunca estamos satisfechos, siempre estamos incompletos y siempre estamos proyectando hacia el futuro o hacia otra dimensión, otra vida, aquello que nos satisfaría y nunca nos satisface. ¿No? Entonces, esos mecanismos del deseo son profundos. A ver, entonces, en el mundo político, ya dice Spinoza, se juegan dos pasiones básicas, la esperanza y el miedo. Entonces, ya eso lo dice Maquiavelo y lo recoge, pero no es suficiente con esas dos pasiones para explicar muchas cosas, ¿no? O sea, todo el mundo anhela a tener una vida mejor, a que si le va bien se mantenga ese estado de cosas, ¿no? Por ejemplo, si eres slim, si eres millonario, pues tú quisieras ser millonario. No quisieras un mundo justo, no quisieras un mundo en el que todo el mundo acceda a los mismos bienes que tú. Si eres una persona pobre, pues aspiras a tener un poquito más, no como Slim, ¿cómo se llama? La liberación de los deseos, pero así a mejorar tu existencia. Entonces, bueno, la política siempre promete, ¿no? Da esperanzas y al mismo tiempo miedo. Tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo, si no, no funciona el tiempo.
y tiene que ver con ese deseo. O sea, desea, pero no mucho. O cuídate bien de lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla, como dicen, o no vaya a ser que te excedas y eso reciba una especie de castigo. Tampoco puedes extralimitar, ¿no?, los deseos. Entonces, bueno, sabemos desde siempre todas las utopías que, bueno, desde Platón hasta las utopías, la utopía ha sido un recurso bien interesante. Nos pinta un mundo imposible en el que obviamente nadie puede creer y nadie puede decir eso va a ser, solo los marxistas creyeron, pero bueno, basado en la escatología muy cristiana. Entonces, bueno, ante lo imposible de cumplirse las utopías, uno aprende a moderar sus deseos o a tratar de ubicarse en la realidad y a tratar de existir ciertas cosas, ¿no? Luego Felipe va recurriendo a partir de dos autores que ayudan mucho, que son Lacan y Gillet, estos mecanismos hay una parte que a mí me interesó mucho, el sometimiento al poder. Ahí está ese mecanismo del deseo. Resulta que en el mundo político y más ahora, como hay tantas simbolizaciones y tanta polarización, claro, la gran mayoría de la gente quiere estar del lado del poder. Es como en un partido de fútbol, ¿no? Quieres ir con los ganadores y por eso las encuestas en muchos países ahora se vuelven un poco engañosas, porque la gente dice que va a votar porque sabe que va a ganar, o por el que se dice que va a ganar, o que la persona que sí dice el poder, pero a lo mejor no, a lo mejor tiene otra decisión que no quiere revelar y algunos todavía tenemos la esperanza de que las encuestas que en este país hay sean totalmente engañosas porque la gente dice que se pliega al poder porque eso es lo que conviene en toda la cultura política que tenemos en este país, que es toda la Hispanoamérica de herencia colonial. Conviene plegarse siempre al poder, estar cerca del poderoso para obtener un beneficio, para tener un boleto gratis, para poder hacer un trámite bien, para tener ayuda de tus amigos. Y todo el mundo racionalmente lo que busca no es, porque muchos no podemos acceder al poder, sino estar cerca de quien sí tiene el poder, o por lo menos adherirte o expresar que te adhieres al que sí tiene el poder. Y de ahí viene toda la cultura del acarreo, ¿no? Que, bueno, el perismo se inventó muy bien, o sea, lo mejor de toda la tradición totalitaria y fascista deberían haberlo patentado. Y lo otro son los programas sociales, es un mecanismo muy fuerte que en México nunca se ha regulado y eso es la herencia perista que deben haber patentado, la forma de comprar el voto. Que tú le das a la gente lo que necesita y le dices, si tú no votas por nosotros, esto no tienes que seguir apoyando este movimiento, porque de eso depende tu supervivencia mínima con un dinero que no sabemos. ¿No? Entonces, hay muchos mecanismos en efecto que se explican, que cuestionan la idea de ese sujeto racional que la filosofía se inventó y que pues, nunca estuvo digamos, en la realidad, por decirlo así. Explica otras cosas y algunas teorizaciones, pero no los mecanismos sociales, en que somos más borregos, más manada, que individuos autónomos, a pesar de que la modernidad se construyó este discurso de la autonomía individual, que ahora es muy contradictorio. Y pasa a la otra parte, al final pones un apéndice que debe estar más adentro, o no llamarle apéndice. Creo que esto te da como para el siguiente libro, por si te estoy comisionando la siguiente hora, que sería incursionar en estos trabajos de teoría evolutiva contemporánea. Y es un autor que se ha puesto de moda, Jonathan Haidt, es un psicólogo. Yo lo conocí por aquí, ¿no? Sí, a Jonathan Haidt. Y ahora ya se volvió famoso también, que tiene un libro tremendo ahora sobre la ansiedad de los adolescentes. Culpa a los teléfonos celulares, yo también. Es evidente que no estoy oído. Entonces, Jonathan Haidt va en esa línea de la psicología evolutiva, que aquí está muy presente en los textos de Felipe, y sí está descubriendo, están descubriendo cosas interesantes, claro, hay que tomarlo filosóficamente con pinzas, ¿no? Entonces hay ciertos excesos retóricos de los cuales evolucionistas, pero bueno. Y ellos, en el caso de Jonathan Haidt, pues, por ejemplo, cómo se van conformando estas tendencias que son inconscientes, que hacen, por ejemplo, es una de las tesis del libro de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, está mal traducido, aquí lo tradujo como la mente justa, la mente de los otros justos, ¿no? Y es más bien así como la mente que se cree justa, ¿no? La mente que se pretende, porque hay un juego de engaño, que es muy fácil para todo ser humano como nosotros. Bueno, él dice que
en la estructura, digamos, mental de las posiciones políticas, todas las personas que se ubican más hacia una tendencia conservadora tienen más apoyos, digamos, digamos, afirmaciones y en certezas que dan seguridad a las personas. Y por eso estas posiciones suelen ganar. Ahora no nos confundamos, aquellos que se dicen de izquierda son los más conservadores en este país, ¿no? Y el conservadurismo tiene que ver con estos discursos de la nación, la patria, las tradiciones, la familia, el orden, la jerarquía. Y bueno, si la cultura política mexicana, que fue la que creó el purismo, ¿no? Que viene desde la tradición colonial, es todo esto, es una cultura muy conservadora, donde no ha podido pegar todavía, como en otros países occidentales, una cultura de individualismo muy liberal, muy neoliberal, que ha llegado a sus extremos y que ahora dicen los psicólogos evolucionistas, eso entra en contradicción con las tendencias fundamentales de la cohesión, la cooperación y el castigo. Y déjame un poquito a lo del castigo. Resulta que uno de los mecanismos más tremendos y que se pueden pervertir mucho es el del castigo. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales han abusado de esto con los linchamientos. Las personas son linchadas en las redes a la menor provocación por decir X o Y, y que todo es igual de escandaloso. Y esto ha reforzado unos mecanismos tribales que nunca han dejado de existir en todas las sociedades humanas, por muy civilizadas que sean. Y al contrario, mientras más civilizadas, más tribales. Contradicción. Y entonces, resulta que nos gusta en las sociedades humanas cohesionar, no solo con incentivos positivos de cooperación, de conocimiento, y los castigos han sido siempre fuertes, desde el castigo físico hasta el exilio, el ostracismo, como le hicieron al pobre de la comunidad, hasta el linchamiento, que eso les gusta mucho a los norteamericanos. Si alguien está linchando, nos linchan todo el tiempo de lo que sea, ¿no? Así estés en contra de las papas fritas o de cualquier cosa. Por ejemplo, si algún norteamericano, que yo nunca he oído a un académico criticar el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki como criminal, no lo dice porque sabe que lo linchan, aunque lo piense. Entonces, eso es un tabú en Estados Unidos, no puedes decir eso porque no, eso estuvo bien, ganamos la guerra, estuvo muy bueno, es un crimen de guerra atroz, patético, que mató a cientos, bueno, decenas de miles de personas directamente, después a lo largo del tiempo muchas más, quedó impune. Pues si dices eso en Estados Unidos, te linchan. Entonces, esta cultura del linchamiento tiene que ver con estos mecanismos profundos, evolutivos, de la forma en que la sociedad es muy regamente, pero muy como manada, ¿no? Cerramos para evitar que alguien se salga de la norma. Y eso funciona bien cuando es el freerider, que es muy de la cultura anglosajona, de que nadie debe obtener ningún beneficio indebidamente, ¿no? Se enojan muchos quizás en la vida, que en el mundo latino, pues, por eso pueden las alcalde, ¿no? ¿no? Que todo el mundo hace sus tranzas, todo el mundo hace sus cosas, y eso no se ve mal en el sentido estricto en la medida en que todo el mundo lo tolera. Lo malo es las consecuencias que tiene. Pero bueno, entre los mecanismos de esa reacción, resulta que Aristóteles, y les decía, te da cuenta, en la ética habla del sentimiento de la némesis, que es interesantísimo. La némesis, que era más una deidad, una semideidad, que castigaba a los malévolos, a los que se lean con las suyas en el mal. Resulta que la némesis es un sentimiento, dice Aristóteles, que tiene la misma raíz que la envidia. Entonces, la némesis es la indignación justa por alguien que cometió una injusticia y que uno pide que sea castigado, que alguien le impulso al castigo. Es un sentimiento muy profundo, increíble. Y seguramente está en otros homínidos y ahora en la Grecia. Es inconsciente. Se nos pasa la mano. Entonces, cuando es un chivo expiatorio, pues vean, y hay puede haber linchamientos terribles, imagínense lo que acaba de pasar en o sea, la indignación por la injusticia y quien comete un crimen atroz lleva a la violencia extrema de matar a la persona que se sabe que ha cometido un crimen. Bueno, la némesis entonces surge de la envidia, piénsalo, de la envidia de que aquel que es bien listo se sale con la suya haciendo una tranza, ¿no? Y eso pasa en el mundo académico,
que a Fernando le dieron el SNI, a Perenganito no, que a Perenganito lo publicaron, al otro no, entonces siempre estamos envidiando al prójimo o prójima, y ese mecanismo que está más a flor de piel entre el mundo académico. Entonces se supone que la némesis tiene un sentido correcto cuando es una indignación, cuando la injusticia es real y es probada, pero resulta que no siempre es probada o no siempre es real. Tú te imaginas que alguien ha cometido una injusticia. Y tiene que ver con la envidia. Envidias la suerte del otro, del que se sale con la suya. Y ahora es un recurso muy importante. Bueno, en la literatura siempre, ¿cuántos villanos y villanas hay en la literatura que se salen con la suya y no hay justicia divina? Castigue. Muchos piensan que, bueno, ya Dios algún día los castigará. Pues no, nunca los castigará. Habría otro argumento de Leibniz, de que el mal sirve como un recurso para mejorar. Si no hubiera maldad, no hubiera gente perversa, nadie desearía el bien. Que más bien las personas de buena voluntad tienen la responsabilidad de actuar, una prueba para que somos tan buenos, ¿no? Y hay otra cosa, para terminar, que comenta Jonathan Haidt en su libro, porque tú no me lo quieres, que a mí me causó mucha gracia en el libro de Jonathan Haidt. Dice, bueno, es que además la moralidad y todo esto no es un asunto que pase por la razón y la cabeza. ¿No? O sea, entonces, a ver, vamos, que unos psicólogos, creo que estudiantes, hicieron un estudio a ver si los profesores de filosofía moral se comportaban moralmente, eran buenos moralmente, ya que se ha dicho, estudiamos la moral para ser buenos, ¿no? O sea, no más por interés teórico, ¿no? Entonces resulta que los profesores de filosofía moral pues salimos muy mal parados, eran cinco criterios. Si devuelven los libros de la biblioteca, nunca me cago con libros de la biblioteca. Si le llaman a sus madres, a personas ancianas de casa, pero no cierto. Si dan dinero para causas buenas, un poquito, algo, ¿no? Algo es algo, sí, no sé qué. Entonces, y resulta que haciendo una evaluación descubrieron en esa universidad, creo que era Georgetown, que los profesores de filosofía moral serán reprobados en todos los criterios de comportarse bien. Entonces, qué raro, pues se supone que esta gente, ¿no?, es la que más sabe de la moral, ¿por qué no se portan bien? Pues, justo por eso, quizás, porque saben cuáles son los mecanismos para darle la vuelta o argumentar esto. O sea, en realidad, intuimos nuestras decisiones, sabemos antes de decirlo incluso qué vamos a hacer, y luego lo justificamos. Y esto es muy increíble, que impide contradictoriamente que comprendamos esos mecanismos psicológicos en el fondo. Entonces, bueno, el libro tiene un montón de ejemplos, algunos ya los dio Felipe. No quiero spoilear muchos que aquí dices, hay unos muy interesantes, otros muy divertidos, que van mostrando esta tesis fundamental, ¿no? O sea, en lo político operan estos mecanismos inconscientes que no hablan de una subjetividad racional, perfectamente transparente, ¿no? Ni siquiera de autonomía. La noción de autonomía. Y resulta que el mundo contemporáneo se ve muy bien. La política tiene que ver con otro tipo de mecanismos colectivos de manada, de estar con o contra el poder, y solamente algunos cuantos locos son los disidentes de siempre, que no se suman, se pliegan a la mayoría y no quieren estar cerca del poder y lo empiezan a cuestionar. Evolutivamente, por suerte, existen las personas que están criticando siempre el poder, quien quiera que sea, y que no se someten al imperio, ¿no? La mayoría, la opinión, que no se ponen del lado correcto de la historia, como dicen ahora en el régimen, ¿no? Sino que están cuestionando racionalmente, que intuyen que algo está mal, que ahí sí opera quizá la némesis, ¿no? La indignación justa por la injusticia o la maldad cometida por los poderes. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Felipe, por la invitación. Me honra bastante que me tengas en la lista. Alguien que puede decir algo más o menos coherente, o hablo más fuerte. Necesitas transmitiendo por el grupo. Perdón. Sí. A ver. No sé nunca.
Entonces te digo, te agradezco. ¿Está apagado? No, está bien, está bien. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, gracias. Te digo muchas gracias por la invitación y al mismo tiempo te felicito porque creo que tu libro cumple muy bien con lo que te has propuesto, ¿no? Creo que sí le ofrece al lector un panorama claro de la importancia de la psicología para abordar problemas políticos. Entonces, eso creo que es un mérito importante de tu libro. Otro que yo encuentro también muy encomiable es el hecho de que no está escrito en academiquez. Está escrito en un español legible, que fluye, una prosa bien armada, con una cierta, a veces hasta, no diría humor, pero sí ironía. Al leerlo, el libro, a mí las cosas chistosas más bien me hacían sonreír que dar una. Y creo que ese humor está muy bien manejado dentro del libro. Entonces, bueno, quien decida leerlo se encontrará con que la lectura fluye bastante bien y que expone las distintas perspectivas analizadas, resaltando virtudes y limitaciones de las disciplinas que están bajo examen y las articula a partir del rendimiento que ellas puedan tener. Y sobre todo, digamos, de lo que se trata es de plantear el tema de la relación entre el individuo y cómo serán estas relaciones de ida y vuelta entre individuo y poder. Ahora, llegado a este punto, debo decir que mis conocimientos teóricos de psicología son más bien escasos. No soy un psicólogo, yo me he dedicado más bien, en todo caso, a la filosofía política, lo cual también no está muy lejos de ciertos planteamientos que lindan o se traslapan con reflexiones de corte psicológico. Y por tanto, bueno, el libro me abrió un panorama también, por ejemplo, con ciertos autores, particularmente Lacan, donde vi que ahí había cosas interesantes y que valía la pena tomarlo en cuenta. Volveré sobre esto más adelante. Por otro lado, los temas que planteas abren una cantidad importante de cuestiones que mueven a la reflexión e invitan a una diversidad de preguntas importantes y de actualidad. Cuando digo de actualidad, no digo de moda, digo pertinentes, que hay que plantear aquí y ahora. Y eso en el mejor sentido del término, es un libro de actualidad. Entre todas ellas, hay una pregunta. O sea, leerte, a mí se me viene a la mente, después de leerte y al irte leyendo, es ¿para qué la política? ¿Qué podemos esperar de la política? Digamos, como que la pregunta es esta. O bien la política es una suerte de mal necesario, o bien tiene una función positiva. Schopenhauer decía que el Estado es como un bozal que se le pone a un animal carnicero para que tenga la apariencia de herbívoro. Es decir, Schopenhauer parte de la idea de que somos seres deseantes que nunca van a poder estar satisfechos, que somos como un pozo sin fondo y que además somos bastante egoístas. Y entonces, a partir de ahí, es que él hace su construcción de lo que sería una sociedad ideal. Y en esta sociedad, digamos, de lo que se trata no es de hacer a los seres humanos buenas personas, sino efectivamente que lleven ese bozal. Ese bozal que muchas veces uno mismo es el que se lo pone, uno mismo es el que se impone esas restricciones, ¿no? Y por ejemplo, pienso aquí en un autor que no sé si conozcas, Felipe, que no es muy conocido, pero que creo
que es un precursor importante de ciertos temas de psicología política, Mandeville, el autor de La fábula de las abejas, ¿no? Que habla de esta cuestión de cómo los vicios privados se convierten en virtudes públicas. ¿Cómo es posible que el egoísmo, por ejemplo, pueda generar una sociedad en progreso económico? Por citar solamente un caso. Pero lo importante, lo que a mí me llamó la atención de ciertas analogías que hay entre Mandeville y algunas cosas de tu libro, es que él dice que el elemento más importante de cohesión social es el amor propio. Es decir, no actuamos mal, no porque consideremos que las cosas estén mal, sino porque al actuar mal vamos a dar una imagen y los otros nos van a devolver a nosotros mismos una mala imagen de nosotros. Y como no queremos juzgarnos mal a nosotros mismos, por eso respetamos las reglas. Entonces, Mandeville lo que sugiere es establecer una serie de mecanismos para el control social que tengan que ver justamente con esto. Cómo llevar a cabo ciertos actos que el poder desea, pero que le retribuyan al individuo una buena imagen de sí mismo, ¿no? Y creo que eso es interesante. Bueno, no lo sé. Y bueno, una serie de autores que han trabajado. Ahora, yo encuentro aquí que en el repaso que tú haces, sí, por supuesto que no lo puedes abarcar todo, pero tratándose de un libro de psicología política y que trata de enlazar el psicoanálisis con la política, ¿por qué no hay una mención a la escuela de Frankfurt y a todo lo que hicieron? Por ahí hablas de Marcuse y tal, pero creo que ahí hay unos elementos importantes que también habría que considerar de un modo fundamental, ¿no? En fin, pero bueno, vuelvo al tema. ¿Qué podemos esperar? A la pregunta que me surge, ¿qué podemos esperar de la política? Porque también, a diferencia de la postura schopenhaueriana, hay ciertas teorías políticas que lo que nos han venido a contar es la idea de que a través de una reforma social o incluso de una revolución radical, podemos cambiar la naturaleza humana y hasta la psique con ella. Es decir, pienso, por ejemplo, en aquellos pasajes donde Carlos Marx dice que no hay que explicar el capitalismo a partir del egoísmo del capitalista, sino que es a la inversa. Hay que fundar o explicar como fundamento del egoísmo del capitalista la red de relaciones sociales que constituye el capitalismo. Una vez derribado, una vez transformadas esas relaciones sociales, cambiarán también esos impulsos egoístas y alcanzaremos una utopía de felicidad. Entonces, el asunto que a mí se me plantea es, ¿qué tendría que decir aquí la psicología política al respecto de esto? Es decir, hay una suerte de constantes o esencia psicológica del ser humano que nos permita identificar si este es bueno por naturaleza, malo por naturaleza, una combinación de los dos, y qué hacer con eso en términos de un proyecto político. ¿Hasta a qué podemos aspirar? A mí la idea de que los burócratas políticos nos van a hacer buenas personas me causa horror. Y por eso la idea de una constitución moral, por ejemplo, dictada por el poder, me parece rebasar los límites, unos límites inaceptables. O sea, las cuestiones morales son asuntos de mi persona que solamente me competen a mí, ni siquiera a mi familia, a mí como individuo, ni a mis amigos, ni a nadie le puedo permitir que cuestione esto. El Estado, entonces, la función que tiene que cumplir es simplemente observar que cumpla la ley. Cuáles sean mis deseos, cuáles sean mis motivaciones morales, etcétera, eso es algo que debe caer fuera de la competencia del Estado, so pena de convertirse, por lo menos, en un autoritarismo inaceptable y en el peor de los casos, en un totalitarismo.
Y esto, digamos, en todos sentidos, digamos, el Estado no puede ser árbitro de las cuestiones de gusto, no puede decirnos cuáles son los cuadros o la música o la literatura que deben gustar, ¿no? En fin, este tipo de cosas que hemos visto que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, bueno, había este ámbito de autonomía también que el Estado no puede regular y que, en todo caso, la política no puede proponerse de ninguna manera hacernos buenos, convertirnos en seres moralmente buenos. Bueno, reitero la pregunta. ¿Qué podemos esperar de la política? Pero cuestionándome si acaso la pretensión de una psicología política puede ser la de aportar estas constantes o una esencia antropológica que los seres humanos poseemos. A partir de la lectura de tu libro, me parece que tú das una respuesta negativa. No hay una especie de estructura esencial de la conciencia. La psicología, al menos por la que tú estás y la que nos propones, no sería de este corte, ¿no? No es una psicología esencialista, ¿no? Y en todo caso, pues, la idea aquí es que nuestra dinámica psicológica y sus contenidos se constituyen y adquieren significado solamente en relación, en una relación social, en un contexto político, dentro de ciertas instituciones, dentro de ciertos lenguajes, dentro de ciertas normas, etc. Esta pregunta que a mí me surge, por supuesto, es una pregunta muy gruesa, planteada a lo bruto, solo hacerlo, sí, y quizá habría que hilar mucho más fino para intentar viendo cómo la podemos ir respondiendo, ¿no? Pero creo que ese es un planteamiento importante. ¿Para qué nos sirve? Todo se agota en lo político, todo es político, o hay una dimensión que no lo es, que no puede estar, digamos, integrada o absorbida dentro de la esfera. Bueno, dejo esto quizá para más adelante, conversar, etc. Como decía, el tono en el que está escrito tu libro también es bastante mesurado como contenido, pero detrás de este tono mesurado encuentro una cierta ricosidad. Es ricoso con algo que ya mencionaste. Porque esta ricosidad va dirigida contra ciertas posturas que consideras inadmisibles. Por ejemplo, muy al inicio encuentras deplorable que exista, cito, una parte de la academia mexicana constantemente empeñada en asimilarse dogmáticamente a los cánones anglosajones. Una suerte de colonialismo intelectual. Una consecuencia, aquí termina la cita, una consecuencia de tal sumisión intelectual sería aquella de pretender que las especulaciones filosóficas en general, y muy en particular la psicología de raigambre freudiana, no son sino eso, especulaciones vacías que nada aportan a la construcción de un contenido sólido que merezca el nombre de ciencia. Es decir, este asunto de andar repartiendo títulos nobiliarios, ¿no? ¿Qué ciencia, qué no es ciencia? Los parámetros más o menos establecidos por las academias, ¿no? Esta corriente se trata de una corriente de corte positivista que pretende que la ciencia empírica se basta a sí misma y cree que solo, otra vez te vuelvo a citar, aquello que puede reproducirse o comprobarse vía experimental, matemática o estadística posee el rigor a que ha de aspirar la labor científica. Frente a esto, Felipe realiza una reflexión epistemológica que nos recuerda que para que haya algo que ver y algo que analizar, se requiere siempre de una teoría.
que norma y señala cuáles son los fenómenos que resultan relevantes y por tanto nos indica cuáles son las variables significativas que debemos ponderar. Soy muy malo para poner ejemplos, pero a ver si este me funciona. Supongamos que nadie de aquí es químico. Creo que estoy correcto. Y que ahora vamos al laboratorio de química y vemos un experimento. ¿Qué vamos a ver? Chispas, humo, fuego, olores, tronidos. Y no vamos a entender nada. No vamos a ver más que cosas ahí, no sé, quizá muy impresionantes, ¿no? Pero no vamos a entender qué es lo que está pasando. Solamente podemos entender lo que está sucediendo en un laboratorio si vamos armados con una teoría, con hipótesis, con conceptos que nos digan y nos indiquen qué es lo que hay que ver, cuáles son las variables a considerar, cómo se realiza el experimento, etc. Y entonces, en este sentido, Felipe nos recuerda que hacer ciencia no consiste simplemente en abrir los ojos y situarnos pasivamente como espectadores mudos a tomar nota de una realidad, entre comillas, que se nos entrega desnuda para ofrecernos todas sus riquezas. Por el contrario, según la argumentación que preside este libro, conocer significa un acto de construcción en el que el mundo solo puede ofrecernos algo para ver si gracias a nuestra actividad intelectual somos nosotros quienes lo hacemos hablar, en función siempre de una perspectiva teórica particular. De acuerdo con ello, para Felipe, si lo cito otra vez, conocer el objeto significa necesariamente modificarlo, de modo que la ciencia no atañe al conocimiento de objetos, sino al conocimiento de nuestra interacción con el objeto estudiado, es decir, con el objeto modificado. Contrariamente a lo que cree tanto el sentido común como estas corrientes positivistas, no hay una realidad en sí misma constituida allá afuera que está esperando que vayamos nosotros a tomar nota para ver qué es lo que está sucediendo. En el caso que nos ocupa, Felipe pone en el centro del análisis un hecho fundamental, a saber, que a diferencia de los demás seres vivos, la conducta humana se da siempre dentro de un horizonte simbólico que juega un papel determinante en nuestras prácticas y las actitudes que frente a ellas adoptamos. Nuestras actividades no son meros hechos naturales, sino que ellas solo tienen lugar dentro de un ambiente, por así decirlo, si me permite la palabra, espiritual. Es justamente esa dimensión simbólica la que es necesario rescatar, que no me gusta, es necesario rescatar esa dimensión simbólica de las descalificaciones del positivismo. Ciertamente, esa dimensión simbólica no es una cosa, un objeto que pueda ser tratado bajo procedimientos de laboratorio o que quepa reducir a fórmulas o tratamiento matemático. Pero no por ello deja de tener un peso relevante en la configuración de la psique humana y de los modos en que ella se relaciona con la constelación del poder efectivo. Si he entendido bien, la propuesta de Felipe enfatiza el hecho de que una posible psicología política requiere un marco hermenéutico en el cual el horizonte simbólico no puede estar ausente. En este sentido, la psicología política no es una mera descripción de hechos, sino una interpretación, no hay que tenerle miedo a la palabra, cuyo rendimiento no está valorado o regido por pruebas experimentales. La validez de esta interpretación, entonces, creo yo, no sé si entendí bien, está normada por su coherencia y sobre todo por aquellos aspectos de nuestra psicología que son invisibles para la ciencia experimental. Es decir, lo importante, lo que hay que reconocerle a estos planteamientos es que nos permiten ver cosas que de otra manera no veríamos.
hablabas tú del caso de cómo explicamos, ¿no? Que haya un ladrón que se propone, un ladrón, como digamos, mesurado, ¿no? O sea, soy ladrón, sí, pero mesurado. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? ¿No? Y habría que ver también, yo creo que hay fuera muchos factores, ¿no? Como por ejemplo esta idea de estamos desencantados de los políticos, porque siempre nos mienten. Entonces, alguien que nos viene y nos dice de la cara, yo soy derecho, ¿no? Yo soy como ustedes, ¿no? ¿A poco ustedes no se roban la luz? Sí. Es como es uno de nosotros, ¿no? Entonces, ahí también habría como una idea de cómo nos identificamos, quizá, ¿no? Es una posible hipótesis que se podría ser buena. Bueno, pero decía, el asunto de traer a cuento y de incluir este marco simbólico como constitutivo importante de la psique humana tiene como función, como virtud, el mostrarnos esos elementos que son invisibles para la ciencia experimental, que no puede ver. Esos son los límites, no puede hablar de ellos, son los límites de su discurso. No cabe entonces el rechazo de esa caja de Pandora descubierta por Freud, que configura la fuente de muchas de nuestras conductas, aunque no seamos capaces de advertir su presencia. Me refiero, por supuesto, al inconsciente y el papel que éste juega en nuestros modos de actuar y pensar. Entonces, la idea es eso, hay que incorporar esta dimensión del inconsciente que no, en ciertos ámbitos no goza de muy buena prensa, ¿no? Sobre todo en ámbitos anglosajones, ¿no? Por ejemplo, Hayek, del cual hablaba, ¿no? Se escandaliza cuando va a un congreso de psicólogos argentinos y ve que están hablando de cuestiones como la injusticia, ¿no? No, esos son valores, la ciencia es plenamente descriptiva, no se ocupa de cuestiones valorativas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer eso? Me parece que eso forma parte de la literatura fantástica, o no sé, de qué género, ¿no? En fin, bueno, ya mirado, ya mirado en su conjunto, después de leerlo, encuentro que tu libro en verdad son como dos. Una primera parte donde hablas de ciertas corrientes que han tratado el asunto de la psicología y la política, y que además ocupan, me fijé, 3 capítulos, son 6, ocupan los primeros 3 capítulos y más o menos 150. La primera mitad del libro está perfectamente dividido. No sé si, sospecho que no es planeado, pero bueno, ahí está. Ahora, estas dos partes principales, según yo, no son necesariamente complementarias. Aún más, me atrevo a decir que se trata incluso de posturas hasta cierto punto antagónicas. No. Es decir, las primeras son teorías que estarían basadas o ambas serían teorías que están basadas en paradigmas distintos que son inconmensurables y que de alguna manera no se pueden comunicar del todo. Por ejemplo, yo no sabría cómo integrar la psicología evolutiva a la psicología lacaniana, ¿no? Me parece que al menos en el papel eso debe ser bastante complicado. Uno de los, y bueno, en esta primera parte tratas una de las teorías clásicas de la psicología, que es que se ocupa del tema de la racionalidad. Este campo de estudios ha generado una cantidad gigantesca de textos que llenarían bibliotecas enteras, grandes bibliotecas. En particular, la racionalidad ha sido abordada por la así llamada teoría de la elección racional. La premisa que preside esta perspectiva es que una acción puede ser llamada racional cuando sirve como medio para que el agente que la lleva a cabo maximice sus ganancias al menor costo posible. Por ejemplo,
Si deseo viajar del punto A al punto B, lo más racional es elegir la vía más rápida con el mejor gasto de insumos. Se trata, pues, de una forma de racionalidad estratégica que, entre otras cosas, ha sido modelada a partir del comportamiento de agentes económicos propia de un mercado capitalista. Aparentemente, se estaría hablando de sujetos reales, pero en verdad no es sino una abstracción sofisticada que olvida el contexto social de la gente de la acción. Eso también me parece que es como el gran problema de la teoría de la elección racional, su carácter abstracto. Y voy a esto. En este modelo, la racionalidad no es sino eso que se conoce también como racionalidad instrumental. Es decir, aquí la razón ha sido reducida y simplificada al mero cálculo egoísta y eficientista. No tengo nada contra el eficientismo, pero sí me parece de una pobreza concebir que la razón es solamente una facultad que me permite calcular y adecuar medios afines. Voy a esto. El problema, pues, con esta propuesta es que reduce la racionalidad a su aspecto más pobre, el del mero cálculo interesado, y olvida que la razón no es solo un medio para el cálculo, sino, de un modo principal, la razón sería la capacidad de plantearse fines y valorarlos en función de criterios que van más allá de la mera eficiencia. Pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en el desierto, estoy en el desierto y voy hacia allá y por ahí hago un billete de 1,000 pesos. ¿Es racional ir por ahí? En este contexto parece que no, yo lo que quiero llegar a 1,000 puntos. ¿Cierto? Para que me sirva un billete de 1,000 pesos en el desierto, no en este contexto, eso no es racional. Pero supongamos ahora que hay un billete de 1,000 pesos en la ciudad. ¿Es racional recogerlo o no? Depende. Si yo soy un individuo de una sociedad mercantil, ¿no? Y no hay nadie, no puedo ver que nadie está ahí que pueda ser propietario del billete, pues lo racional es recogerlo y tal. ¿Por qué? Porque mi proyecto, la finalidad mía, es gozar de un beneficio económico. Pero supongamos ahora que soy una secta, que lo que busca es el desprendimiento de las cosas materiales, que lo que busca es una vida alejada de todas las placeres de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese billete estorba, es un estorbo. Lo racional no es recogerlo. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué es más racional? ¿Ser una zeta o ser un agente económico de un mercado de bienes capitalistas? Esa es la cuestión que quizá habría que resolver, porque para lo que la razón nos debería servir es para preguntar cuál es la vida. A pesar de que no podamos obtener una respuesta o todas las que hayamos obtenido no nos satisfacen, pero todos nos planteamos esa pregunta y la hacemos porque somos seres racionales. Y esto es lo que está completamente olvidado dentro de la teoría de la elección racional. La teoría de la elección racional, por ejemplo, considera que un criminal es racional. Sí, por supuesto. Un criminal es racional en la medida en que comete su crimen, lo hace con eficiencia y arregla todo para no ser eso. Entonces, eso es la teoría de la elección racional, es la teoría del crimen perfecto, donde el sujeto real de la praxis ha sido olvidado. Es un cadáver que tienen escondido. Pero dejo esto porque ya estoy metiendo demasiadas cosas que llevando a mi vino, cosas que a mí me obsesionan, y que quizá no es necesariamente el objetivo de tu libro, aunque sí es cierto que tú señalas que la teoría de la elección racional tiene muchas limitaciones. Y una de las cosas que, digamos, propones es complementarla de alguna manera con una teoría de la razón que no excluya las emociones. Y esto a mí me parece también algo
ya más productivo, más interesante, más carnita, ¿no? Que se acerca más a lo que sería la racionalidad real de ser de carne y hueso, ¿no? Exacto. Esta dimensión de las emociones ha sido relegada del modelo estándar de la racionalidad. Se trata pues de la importancia que tienen las emociones como componentes de la racionalidad. Y es que la razón no es una facultad caída del cielo y perfectamente configurada por sí misma. Al contrario, en aquello que consideramos una conducta racional, nuestros sentimientos y emociones juegan un papel fundamental. Y esto es algo, pues, que también debe formar parte un contenido importante de una psicología con aspiraciones de explicar la política. Así como no podemos conocer el mundo si nos concebimos solo como espectadores pasivos, así tampoco la realidad que se nos ofrece está libre de nuestras emociones. Ellas tienen un papel constitutivo o constructivo en la configuración de la realidad que vivimos. Cuando hablo de realidad, pongo muchas comillas, pero bueno, siempre que lo diga, va entre comillas. Felipe resume esto de un modo bastante afortunado. Cito: las emociones nos ayudan a evaluar cognitivamente lo que nos rodea, es decir, son un factor sistémico de nuestro conocimiento. No conocemos con la razón, conocemos también con el corazón, con las opiniones, con las vísceras. Y el cerebro es una víscera, de todo. Y aquí, vuelvo con la cita de Felipe. Las emociones nos ayudan a evaluar cognitivamente lo que nos rodea y al hacerlo moldean nuestras creencias. Al mismo tiempo, nuestras creencias también ajustan y causan nuestras emociones. Pues ahí hay un juego que no hay que olvidar. Fin de la cita. De esta manera, incorporando la dimensión emocional, podemos dar respuesta a una serie de fenómenos que de otra manera permanecerían explicados para una psicología política. Pensemos, por ejemplo, en aquello que se conoce como la servidumbre voluntaria. El hecho de que a pesar de que ciertos sistemas o regulaciones sociales produzcan la marginación o la injusticia y sin embargo cuenten con la aprobación de aquellos a quienes someten. No me es posible entrar aquí a dar cuenta de cómo opera este mecanismo, pero si se quieren enterar, no duden en comprar el libro. Esta es la mejor recomendación que puedo hacerlo si quieren resolver ese enigma. ¿Cómo es que por ejemplo, en las encuestas de popularidad del presidente actual de este país, nuestro presidente, él salga con un índice de aprobación relativamente alto, y sin embargo, en la evaluación de las políticas de su gobierno, aparezca reprobado? O sea, esto es una disonancia cognitiva. Desapruebo las acciones del gobierno, pero apruebo al titular que lo encabeza. Esto se llama, yo lo he llamado, el síndrome de Estocolmo. Sí. Es uno de los fenómenos que habrá que explicar. Bueno, creo que a estas alturas ya mi intervención empieza a ser un poco larga, pero no quisiera dejar de hacer un comentario a aquello que a mi juicio constituye la mejor parte del libro que nos ocupa. Me refiero a su segunda mitad, en la que Felipe expone la propuesta de Lacan y compañía de una psicología con orientación política. Me parece que es más grada, más densa y más interesante en todo caso, que la otra parte sí, digamos, tiene como una función más informativa, etcétera, más descriptiva y tal, pero creo que donde tú estás jugando más por una apuesta de una posible de psicología política es por esta línea, ¿no? Leamos a Lacan, y leamos a Zizek, leamos a una serie de autores que andan por ahí, pero sobre todo a Lacan y esta
psicoanálisis post-freudiano. En primerísimo lugar, quiero agradecerte una vez más, Felipe, por tu prosa. Parafraseando a un autor de mi hit parade personal, diría que quien ha leído Lacan y no se sienta como en un manicomio, merecería estar en. Si algo caracteriza al estilo de Lacan, es su gusto por las metáforas abigarradas, aforismos indescifrables, ambigüedades y muchas contradicciones aparentes. A pesar de todo ello, nuestro autor ha conseguido una empresa que es todo un desafío: hacer que Lacan hable un español coherente, comprensible y con sentido. Y de veras, creo que eso es bastante estimulante, ¿no? Porque dice, bueno, hay algo importante, hay algo importante que investigar detrás de toda esa pirotecnia verbal y detrás de todo esto, ¿no? No es como algunos han pretendido, el Sotal, el ritmo, ¿no? Que esto es nada más eso, una especie de gorrea, ¿no? Sin sentido. No es así. Y creo que esto es un mérito no menor, hacer comprensible a Lacan y disfrutar incluso la lectura es algo que se agradece sobrar. En fin. Bueno, y aquí lo que yo tampoco he ido a Lacan, lo conozco de referencias, también cuando lo he leído libros se me caen de las manos, he leído algunas interpretaciones por aquí y por allá, y poco conozco, pero gracias a ti, Felipe, me adentro en una explicación que resulta bastante coherente y plausible. En primer lugar, vale señalar la función que Lacan le otorga a la terapia psicoanalítica. En ella, en la terapia, no se trata de curar al paciente en el sentido de convertirlo en un sujeto que funcione, es decir, que se encuentre bien adaptado a su entorno. Lo que la terapia busca, más bien, si se me permite decirlo así, es que el individuo se reconcilie con su deseo o, bien dice Felipe, aprender a acceder y convivir con esa red de significados que se hallan en mí. Naturalmente, esto implica el rechazo solidario de cualquier patrón de normalidad. Es decir, aquí lo que estamos hablando es, no hay gente normal. Hay distintos deseos, hay distintas formas de desear y hay distintas formas de construir la propia realidad en función de los propios deseos. Y de lo que se trata es, pues, de que yo reconozca, pueda acceder a esa fuente de deseo y poder vivir con ella de la mejor manera. Por deseo, entonces, debe entenderse aquí la manera en que el sujeto construye la realidad. Y aquí la realidad, cuando hablamos de la realidad de Lacan, debe llevar todas las comidas. Dicha realidad es el resultado de tres ámbitos entrelazados: lo simbólico, lo real y lo imaginario. Son estos tres esferas, tres ámbitos que se entrelazan, las que constituyen en su intersección eso que llamamos la realidad. El primero de ellos, de estos ámbitos, es ese espacio cultural que encontramos ya configurado previamente a nuestra inmersión en la sociedad. Una constelación de significados que a la manera de un guionista impersonal nos dicta nuestro papel y el parlamento correspondiente. Una suerte, dice Zizek, de una constitución no escrita en la sociedad. Y aquí, una digresión, esto me suena mucho a esta idea heideggeriana de la existencia inauténtica. Es decir, y esto no es una valoración, lo que Heidegger está diciendo es, todo sujeto ha caído en un mundo en el cual hay una compleja red de significados que le preexiste y que forman parte de una estructura mediante el cual él va a constituir su propia subjetividad. En este sentido, todos somos inauténticos, todos hemos nacido
en la inautenticidad. Heidegger esto lo llama el mundo de das Man, que significaría el uno o el eso. Es decir, es esa uno o eso, el cual usamos cuando decimos, por ejemplo, eso no se hace, eso es algo que uno no dice, el uno o el sé impersonal que está ahí regulando nuestros modos de expresarnos, nuestra percepción, es ese marco del que hablabas, ¿no? Que nos permite hablar de significados y hacer percepciones y operaciones de discriminación, etc. Entonces, digamos, este es el primer ámbito, el ámbito de lo simbólico. Este ámbito de lo simbólico es una dimensión constitutiva de la subjetividad humana, pues es imposible concebir a la conciencia sin la integración de un sujeto a un sistema lingüístico que ordena para él el mundo y su percepción. A este orden, si funciona, Lacan lo llama también el gran otro. Permítanme ahora referirme a un ejemplo literario. Robinson Crusoe. Naufraga, cae en su isla y se encuentra en soledad. Y digamos que para no naufragar del todo, para no caer, por así decirlo, en un ámbito de pura animalidad, Robinson empieza a organizar su vida de acuerdo a las normas de su sociedad. Robinson no está solo. Robinson se ha llevado a la sociedad inglesa de su tiempo a su propia isla y tiene, digamos, unos criterios de eficiencia, de productividad, una contabilidad. El domingo no trabaja, lo dedica al servicio religioso, etc. Él nunca está solo y por eso no, digamos, él sigue siendo un ser humano que no se concibe a sí mismo fuera de todos estos patrones que son ese gran otro o ese mundo simbólico mediante el cual se constituye su persona. Y en este sentido, pues, no, efectivamente, digamos, lo que este tipo de planteamiento nos muestra es que hay que evitar la exclusión. La idea de que ya somos individuos, ¿no? Y luego nos juntamos y de nuestra unión resulta la sociedad. No es así. La sociedad está antes, en un sentido ontológico. El individuo es un resultado. Somos lo que somos en función del medio en que vivimos, etcétera, en que hemos nacido, nuestra familia, costumbres, usos, costumbres, valores, etcétera. Entonces, bueno, esta sería la primera dimensión, la dimensión del gran otro, que, digamos, nos ha configurado un papel y un parlamento. Cuando hablamos y nos expresamos y nos comunicamos, lo estamos haciendo dentro de un contexto que funciona en ese ámbito. A su vez, este orden está ligado a una segunda esfera, la del imaginario. Es el orden de la representación a partir del cual constituimos principalmente una imagen de nosotros mismos, nuestro yo. Hagamos aquí un ejercicio. Intentemos nombrar quién soy yo. Y cualquier expresión que utilicemos va a ser tomada del arsenal de categorías sociales de las cuales disponemos. Yo soy profesor, yo soy comerciante, yo soy poeta, yo soy padre, yo soy lo que sea, incluso soy un marginado, soy un outsider, etc. Son siempre, entonces, digamos que la manera en que tenemos de describirnos y aprender nuestra propia identidad es siempre a través de un conjunto de, por así decirlo, miradas prestadas que nos ofrece la sociedad y que nos ofrece nuestro tiempo y así nos constituimos. Entonces, la cuestión sería esta. No hay una sustancia llamada yo. El yo no es un enanito que está en el cerebro. El yo no es algo que está alojado en algún lugar de físico. Es algo que tiene que ver con lo simbólico. Otra vez pongo una. Tomemos un billete de 50 pesos. Llevémoslo al laboratorio de química y analicémoslo a ver si encontramos en él la propiedad de ser dinero. Lo que vamos a encontrar son muchas propiedades.
pero jamás vamos a encontrar la propiedad de ese dinero. ¿Por qué? El dinero es una relación social que solamente tiene sentido dentro de un marco entre las personas. Entonces, la idea es esta. El mundo y la realidad que vivimos está siempre mediada por el otro, por un otro que está ahí, o un gran otro, ¿no? Que es el que me permite percibir un mundo. No hay una relación directa con las cosas, sino una dirección persona a persona dentro de la cual aparecen cosas. Pero bueno, este es el ámbito de lo imaginario, en fin. Entonces, digamos que a partir de aquí, creo que sin mucho, sin temor a decirlo, creo que lo que podríamos decir es que el yo es una ficción. ¿Es real? Sí, pero en ciertos sentidos es una ficción. Y esto, evidentemente, no lo vamos a encontrar de ninguna manera a partir de los procedimientos de la psicología experimental. Y por último, el tercer elemento es lo real, que no debe confundirse con la realidad. Pues según Lacan, lo real, y es lo que nos dice Felipe, debemos entender aquello del mundo que nos confronta y que se resiste a cualquier intento por nombrar. Lo real es lo inefable, lo real con mayor, es lo inefable. Esta dimensión se opone a la realidad, pues siempre, o contrasta con la realidad, pues esta es siempre el resultado, la realidad, de una articulación simbólica. Lo real es lo que está más allá del discurso en que no podemos nombrar y sin embargo intentamos atrapar en nuestras categorías, en nuestros conceptos, en nuestros nombres. Es importante apuntar aquí que lo real designa también una suerte de horizonte que ordena y da sentido a lo que existe en la realidad, pero que como tal es imposible de alcanzar por mucho que nos aproximemos. Es como el horizonte. Vamos avanzando, va reduciendo. Y de aquí hay una conclusión importante que Felipe, siguiendo a Lacan, nos transmite. La idea de una aprehensión acabada de lo real es un ideal, en el mejor de los casos, o una ficción. La idea de que podemos dar una interpretación del mundo acabada, completa, sin fisuras, que nos explique todo de un modo absoluto y en definitiva es una aspiración condenada al fracaso. No hay teoría capaz de abarcar a lo real, aquello que está siempre más allá del discurso. Sin embargo, lo real no está fuera de la experiencia. Lo real se da en ciertos momentos de nuestra experiencia y esto ocurre justamente cuando esa construcción articulada que tenemos del mundo y de nosotros mismos entra en crisis, cuando el sentido se rompe, cuando colapsa nuestra interpretación y entonces nos vemos obligados a crear los nuevos nombres, a crear las nuevas designaciones, las nuevas formas de entender, los nuevos lenguajes, los nuevos conceptos, porque hay una realidad que, digamos, no podemos entender y eso permite cambios conceptuales, cambios en los modos de ver, cambios en las costumbres y también, digamos, por supuesto, que eso impacta también nuestras relaciones con el poder. Esta erupción, pues, entonces, tiene una función productiva o una función productora. Es, pues, gracias a ella que, como digo, cambian nuestros esquemas conceptuales y simbólicos con los cuales hemos configurado la realidad. Desde el punto de vista del sujeto, ello implica una tarea inacabable, ir al encuentro de lo real de su voz, que es justamente una de las tareas de la práctica psicoanalítica y clave lacaniana, según entiendo. Es decir, es un intento por cerrar las fracturas y por lograr el cierre de aquello que nos fragmenta. Pero también aquí hay que advertir una cosa. Esta es una tarea inacabable. Y en este sentido, digamos, la propuesta lacaniana tiene mucho el tono no de un drama, sino de una tragedia. Otra vez hablando de géneros literarios. En el drama,
pues si el muchacho o la muchacha tienen la actitud correcta, el conocimiento adecuado, están en el lugar justo, la cosa se resuelve. Aquí no. Aquí no hay manera, no hay salida. En tanto que seres humanos estamos presos dentro de esta red de significados, dentro de esta imposibilidad incluso de pensar aquello que nos constituye más profundamente, si es que hay algo así, y en todo caso tratando de parchar o tratando de darle sentido a nuestra propia existencia y a nuestra propia vida. Entonces es a partir de esta base tripartita que se constituye el espacio en que se constituye la subjetividad. Y este libro que estamos comentando nos guía a través de los procesos en los que se da la interrelación entre el individuo y el poder político. Pero aparte de que no les quiero spoilear el libro, no tengo espacio, voy a seguir aburriendo, sería demasiado largo entrar en todos esos complejos. Pero digamos, creo que esta es la base de la que hay que partir. ¿Cómo está constituida la subjetividad y cuál es el mundo al que se enfrenta? ¿En qué consiste su mundo? Y dentro de ese mundo, ¿cómo está configurado el poder? Y en todo caso, y lo dejo más para la conversación, creo que cuando estaba leyendo el libro, apunto, cuando estaba con estos temas, apunto Antígona. Escribí 3 páginas más adelante, aparece el ejemplo de Antígona, el cual mencionas, porque creo que a partir de ese ejemplo podemos entender muy bien en qué consiste la propuesta política de aplicar la psicología a la política, la psicología del poder. Bueno, lo dejamos ahí, quizá podemos estar en este tema a lo largo de la conversación. Muchas gracias. No, Sí, bueno, muchas gracias a Juan y a Jorge. Primero que nada, no sé si en la transmisión que se está haciendo en Facebook hay alguna pregunta o si aquí, no sé si alguien... Fabio. Sí, yo solamente quería hacer notar que Carlos Monsiváis, en algún punto, Carlos Monsiváis escribió esto y quisiera leerlo, que dice: comunicarse es prometer sin ánimo de cumplir, exaltar memorias borrosas, situar antiguas conmemoraciones como si se tratase de realizaciones inmediatas. Y esto no solo en el orden de lo oficial, sino en la intimidad, en la confesión del trato diario. Somos, en mucho mayor medida, de lo que imaginamos, el lenguaje de quienes nos gobiernan. ¿Qué podrían decir de esta cita de Carlos Monsiváis? Yo voy a decir esto. Decía Juan decía Juan Sánchez que no era muy bueno para dar ejemplos. A mí todos sus ejemplos me parecieron geniales. Me pareciste un maestro del ejemplo. Y creo que la cita que nos lees, pues, queda ilustrada con lo que Juan dijo cuando habló del, ¿cómo era? El síndrome de Estocolmo. Pero bueno, no sé si quieren añadir algo. No, bueno, es que tu cita me remite a otra cita. Perdón, es la información. Nietzsche dice que el ser humano es un animal el que es lícito hacer promesas, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste prometer? Prometer significa que las emociones que hoy tengo van a ser las mismas del futuro o que en el futuro voy a tener esas mismas emociones. Y por lo tanto, esto está basado en el supuesto de que puedo controlar un espacio afectivo, un espacio emocional, que es algo así como un hervidero de pulsiones, de tendencias y de fuerzas, ¿no? Entonces, nos convertimos en seres humanos en la medida en que nos hacemos promesas, las cumplamos o no, pero las cumplimos. Y por otra parte, digamos, ya refiriéndome más a lo que tu cita indica,
es que efectivamente esas promesas están hechas con el lenguaje de las instituciones. El matrimonio, lo acaba pronto, ¿no? Yo te voy a amar toda la vida y te voy a ser fiel y etcétera, y tú y yo somos uno mismo. Todo esto, digamos, supone eso, una especie de estructura de control pulsional y de planificación de las emociones, de manera que si tú y yo nos prometemos, ¿no? Y yo puedo saber que confío en ti y tú en mí, de que vamos a cumplir nuestro acuerdo, ¿no? Y eso, en buena manera, es lo que permite que podamos configurar una sociedad, ¿no? Y yo añadiría algo más a lo que dice Juan. Hay en toda promesa una fantasía muy lacaniana, una expectativa, efectivamente, como decías tú, de goce. Y en toda expectativa de goce hay una administración y hay una gestión de la afectividad que es susceptible a ser muy manipulable. Esto es, todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos obedece al anhelo de ver colmada alguna expectativa. Lo que pasa es que la expectativa está ahí operando pues, en lo oscurito. En lo oscuro, ¿no? Pero es sumamente susceptible de ser explotada y de ser explotada políticamente. La promesa de goce es lo que nutre todo discurso político, toda ideología, e incluso toda adhesión a programas de autoayuda, de bienestar, el lenguaje político, tú decías, ¿no? Se nutre de temor y de promesa o fantasía o esperanza de obtener algún tipo de satisfacción, algún tipo de goce. Y eso es altamente manipulable. No, y además lo podemos ver ahora, digamos, sobre todo en este contexto de campaña electoral. Promesas, promesas y promesas. ¿No? Entonces, digamos que hay aquí una relación de nosotros que efectivamente estamos situados en una expectativa de un posible goce, etcétera. Ve bien, ¿no? Ya sea porque tenemos un primo que nos va a dar un puesto, nos va a dar la pensión, una serie de cosas, o me van a arreglar mi casa, o lo que sea, ¿no? O van a acabar con la criminalidad, qué sé yo, ¿no? Pues bueno, sí, la promesa, el ámbito de la promesa es esencial en la política, ¿no? Bueno, el análisis que ya nos presentó fue muy minucioso. Bueno, la segunda parte creo que está más, pues sí, que está más tu voz, más original. La primera es más introductoria y luego ya viene tu posición, digamos, que te ayuda de la calle de Villa, ayudándonos a mucho a entenderlos estos dos, ¿no? Ahí justo se muestra el carácter simbólico del poder. El poder es pura simbolización, es puro deseo simbolizado. Y yo lo que veo ahí, y sí da para un tercer libro, que entras en la psicología evolucionista, porque sí hay una compatibilidad, porque todas estas pulsiones pues, se desarrollaron evolutivamente en la necesidad de la cooperación social y son pulsiones inconscientes. O sea, hay un juego social, digamos, histórico, a partir del lenguaje y todo esto, que hoy en día, por ejemplo, en el mundo occidental, está aterrizado por todo el discurso del individuo, del sujeto. Hemos tardado siglos en construir ese discurso de la subjetividad, que no existe en el mundo, digamos, podemos llamarla así, oriental, por esa dicotomía muy maniqueana, el mundo occidental y el mundo oriental. Pero lo que sí hay es la simbolización del poder. Entonces yo decía, y creo que está planteado en algunas partes de tu libro, que fue a mí lo que más me gustó y me llamó la atención, de este sometimiento al poder, que someter tu deseo al poder en el sentido de, si tú no puedes lograr lo que quieres, si tú no puedes gozar o no puedes vivir en bienestar, no puedes tener favorito, no puedes tener lo mínimo para vivir bien, seguridad, porque sentir seguridad, nadie en esta ciudad se siente seguro, sentirnos.
Lo que sí puedes es plegarte al poder, estar cerca del poder, que te toque la sombrita. Aunque sea simplemente como un acto fantástico, Sí. aunque Puramente aunque- imaginario. sí. Por eso vas al meeting. O sea, por eso la experiencia colectiva de ir al meeting es sentirte parte de un movimiento histórico, de una transformación. Pues claro que sí, te da goce, ¿no? Es extático, ¿no? Como ir a un concierto, ¿no? Yo quiero contar una anécdota. A ver, obviamente en los años juveniles, hace ya tiempo, era rojo, pertenecía al Partido Comunista y tengo camaradas que de aquel entonces que pasamos por muchas cosas, estamos en Zoom, en fin, algunos se quedaron a carrera, lo que sea, yo desligué completamente de la vida partidista, pero estos compañeros fueron siempre como muy militantes y muy así, ¿no? Y un día, cuando triunfa López Obrador, algunos lloraban, pusieron sus videos en Facebook, cuando yo cometí ese error de tener cuenta en Facebook, y lloraban, y su familia estaban felices y tal. Mira, ganamos, por fin ganamos, ¿no? Es decir, es un poco reconfortante saber que cuando ya estás en la tercera edad, has luchado toda la vida, tal, create la ilusión de que ahora formas parte de un nosotros que está en el poder, que formas parte de ese colectivo. Estos políticos no son más que otra élite igual que cualquiera. No es cierto que forman una comunidad con estos amigos míos súper rojos y que ahora defienden a la cuarta transformación a capa y espada, y algunos hasta ya me sacan la puta. Claro, porque lo que fascina es estar cerca del poder. O sea, tú o no eres parte de. Y claro que pues, a todo el mundo le gusta ejercer el poder. Y es una función simbólica. Entonces, hay no sé quién pone ese ejemplo. Que imagínense que ahora entra una persona, digamos, grande, rubia, con un pelo medio naranja, claramente artificial, muy robusto, muy alto, y alguien nos dice, ese es Donald Trump. ¿Cómo crees, no? Y supongamos que fuera en el momento en que era presidente. Pero ahorita puede volver a ser. Pero quiere decir que la investidura de lo que le da a alguien ese carácter mágico, por eso es tan fascinante, es ese acto simbólico meramente imaginario de darle a alguien un atributo súper individual, casi superhumano, casi sobrenatural, que todo el mundo quiere, que todo el mundo quiere estar cerca de. Entonces es muy impresionante ver, por ejemplo, justamente esto de los hombres de Estado y algunas mujeres de Estado, cómo entran en el espacio público y todo el mundo se quiere. Y eso está recogido en el libro de Felipe, que no tratamos como el sujeto supuesto, ¿sabes? Sí. Ese, ¿no? Y ese es un poco el gran padre. Ese gran otro también. Sí. Es como el padre ausente, ese gran otro que además te da un soporte, te hace sentir no solamente vivo, sino con la esperanza de que algo bueno te va a caer. No, y por otra parte, digamos, decía yo que tenía en ese momento una cuenta en Facebook, un régimen, y me di cuenta de una cosa, que el sentimiento para muchos de haber formado parte de ese triunfo les daba la prerrogativa de ponerse violentos y excluyentes. Es decir, los comentarios que veías en redes sociales, pinches ardidos, y si no les gusta, váyanse, cómprense vitacilina y tal, y ustedes ahora sí van a ver, lárguense de este país, etcétera. El Che Guevara, un asesino con buena prensa, decía que una revolución es exitosa a partir de la gente que es. Hablando de todos los que es una barbaridad, ¿no? Es decir, entonces, o el régimen nazi. Entonces, esos elementos autoritarios, ¿no? Y esos elementos donde sale la horta,
donde la horda, donde me sale esa mi pertenencia a una horda primitiva, ¿no? Que es violenta, que es xenofóbica, que es excluyente, etcétera. Y muchas veces el discurso, que mencionabas, hace mucho Y cuando Jorge hablaba de si la justicia tiene un componente evolutivo, citabas a Aristóteles, ¿no? De si la justicia se puede reducir solo, el sentimiento de justicia y de injusticia se puede reducir solo a un sentimiento de envidia o de venganza o no. Es que yo creo que hay un componente evolutivo en la ira, en la revancha, en la justicia, que está enquistado en nuestro aparato biológico. No sé si seguramente han visto el video de este experimento célebre con changuitos. Ponen a dos changuitos a hacer un mismo trabajo en una jaula transparente donde ambos se pueden ver uno al otro. Por el mismo trabajo, el científico a un changuito le da pepinos, que como para los seres humanos, pues para los changuitos los pepinos, yo hasta hace poco me enteré que hay gente, sushi. Pues es que yo hasta hace poco me enteré que hay gente que come pepinos por gusto, ¿no? Yo no lo podía creer. Pero bueno, a los changuitos tampoco les parece un alimento muy manjar, y les dan un pepino a cada uno por realizar el mismo trabajo. Y de repente el facilitador del experimento comienza por el mismo trabajo a darle a uno de los changuitos uvas en lugar de pepinos. Y entonces el changuito que recibe el pepino, cuando ve que el de al lado recibió una uva, la reacción que tiene, por el mismo trabajo, la reacción que tiene es aventarle, ahí está el video en YouTube, se puede ver, ¿no? Lo que hace es aventarle con una furia total los pepinos al científico, al experimentador. Muestra que hay un sentido de la justicia incluso entre los animales, pero que además que sí está asociado a esta idea de ira, de frustración, de revancha, de envidia, ¿no? Leones ni uno. ¿Sabes? y si además al que le dan el interés es el fiscal, que ha plagiado varios libros y textos, pues. Esta cosa de la justicia como venganza, quizá lo que ahora tenemos. Ahorita dijiste muy importante. Pues esta afirmación del poder que se ha dado mucho en la modernidad, sobre todo en el siglo XX, de que el grupo que toma el poder tiene que castigar o enjuiciar o asesinar o exterminar a los que antes eran los poderosos, ¿no? Y es un mecanismo que llega a destruir el poder imaginario, y qué mejor si está tras las rejas, está mejor figura enjuiciar y encarcelar. Casi nunca lo logra porque obviamente ni Hitler dijo firmados, ¿no? Maten a todos para que lo castigan. No, ahí sí hay instrumentos. Y entonces el grupo que todo el poder tiene que demostrar que los rivales perdieron el poder y tienen que castigar el mecanismo. Y lacaniano también, ¿no? Que eso que causa pues, una fisura social, no cierra, no reconcilia, de justicia. Y hoy estamos viendo a veces mecanismos de justicia más bien convertidos en venganzas entre manos. De afirmación del poder, en el que entonces las personas se posicionan dentro de o fuera de, y si te posicionas fuera, o sobre todo críticamente, pues vaya de ti, porque entonces te van a empezar a obligar. Bueno, creo que aquí ya nos comimos el tiempo, no sé, cierran ustedes a las 8, me parece, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, muchas gracias.